Voy a hacer una reflexión utilizando la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 1 al 8, y combinarlo con el Evangelio, que es de San Juan, capítulo 6, versículo 35 al 40. En específico, de la primera lectura me quiero enfocar en esta parte. El mismo día de la muerte de Esteban se desató una violenta persecución contra la comunidad cristiana de Jerusalén. Y todos los apóstoles se dispersaron por Judea y por Samaria. O sea que una persecución que se da, una de las primeras persecuciones que experimentamos como cristianos después de la muerte de Cristo. Y en el Evangelio, esta parte que dice: todo aquel que me da el Padre viene hacia mí. O sea que el Padre ha dado todo a su Hijo, y todo lo que se le ha dado a Cristo viene hacia Él. La voluntad del Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en un nuevo. Aquí está. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado. O sea que el Padre lo da todo a su Hijo, y todo va hacia el Hijo, viene hacia mí, dice Jesucristo. Y después dice que yo no voy a perder nada de lo que Él me ha dado. Así que tenemos una persecución en la primera lectura, y en el Evangelio una cierta promesa. Una promesa de que nada se perderá. Todo lo que el Padre le ha dado a su Hijo vendrá hacia Él. Vamos entonces a profundizar con la primera lectura. El mismo día de la muerte de Esteban. ¿Recuerdan quién es Esteban? Sí. Podemos decir, sí, el primer mártir de los cristianos. Después de la muerte de Esteban, una violenta persecución. Y uno de los instigadores de esta persecución es Pablo, antes de su conversión, obviamente. Dice, una violenta persecución contra la comunidad cristiana de Jerusalén. No es de esperar algo diferente, si la manera en que Dios Padre manifiesta su plan de salvación es por medio de permitir el sufrimiento, la muerte, la cruz de su Hijo, y después de esa muerte, la resurrección. Ya debe estar esto dando eco en sus cabezas, y no se preocupen que yo voy a seguir repitiendo esa enseñanza por el tiempo que Dios me tenga aquí. El famoso dicho en el cual lo resumimos: no hay mal. Ese se llama el misterio pascual. El gran misterio pascual, que el Padre permite que su Hijo sufra, muera en una cruz, pero por medio de esa muerte Él es capaz de sacar un mayor bien, la salvación del mundo entero. Así lo hizo desde el comienzo, así instituyó su santa iglesia. Ahora Jesucristo asciende al cielo, ahora están las primeras comunidades de los cristianos, seguidores de Cristo, los primeritos, los que eran los apóstoles, después los 7 diáconos que fueron ordenados. La pequeña comunidad que está surgiendo desde Jerusalén, ahora empiezan a sufrir parte del misterio pascual. ¿Cuál es el misterio pascual? Tiene que haber un sufrimiento, una muerte, para que haya una resurrección, un mayor bien. No hay mal que por bien no venga. ¿Cuál es el mal que se da ahora? ¿Cuál es el mal que el Padre permite? Una persecución violenta. Se desató una violenta persecución. Matan al diácono Esteban, matan a uno de los líderes de la pequeña comunidad, y ahora empiezan a perseguirlos a todos. ¿Qué hacen? A correr, lo más típico. Ahora, si no hay mal que ya se les olvidó. No se preocupen que si por lo menos 6 años estaré repitiendo eso. Yo creo que al 6.º año ya no hay mal. Eso se llama ¿qué? El misterio pascual. Si se desata una persecución y ese es el mal que el Padre permite, pues es porque por medio de ello quiere sacar un mayor bien. ¿Y cuál fue el mayor bien? En la misma escritura leímos, dice: se desató una violenta persecución contra la comunidad cristiana de Jerusalén, y todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y por Samaria. No fueron a correr, se dispersaron. Aquí la mano del Padre gentilmente forzando
que los cristianos salieran del pequeño pueblito de Jerusalén, aunque una ciudad y ciudad muy importante, y empezarse a ir afuera de Jerusalén. Dice después: unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Entre tanto, Saulo, Pablo, hacía estragos en las iglesias. Ese pobre Pablo, antes de su conversión, entraba en las casas para llevarse a los hombres, las mujeres, los metían en las cárceles. Ay, pobrecita la gente. Bueno, los que se habían dispersado, los que se fueron a correr, al pasar de un lugar a otro, iban difundiendo el evangelio. No hay mal que por bien no venga. Se formó una persecución a todo el mundo a correr. ¿Cuál es el mayor bien? Ahora toda esta gente que se dispersó empieza a regar el evangelio por toda la área. En vez de quedarse en Jerusalén, ahora están yendo a todas partes. No se nos olvide tampoco que parte de lo que se está dando aquí, las semillitas que con el tiempo va a causar que el mismo Pablo después tenga la experiencia de la conversión. Él persiguiendo la iglesia es lo que después se convierte en la experiencia de Pablo con Cristo, y Cristo diciendo: ¿por qué me persigues? La gran conversión de Pablo. Pero todavía no vamos a ir a Pablo, vamos a quedarnos ahora con Felipe. Dice que los que dispersaron iban de un lugar a otro, iban difundiendo el evangelio. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba ahí a Cristo. O sea que uno de ellos, Felipe, empezó a predicar sobre Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe. Oh, tenemos audiencia. Aquí parece que la cosa va a dispersarse. Porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos. Muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. O sea que ahora, todos dispersados. Felipe, entre muchos de los que fueron dispersados, está en la ciudad de Samaria y ahí empieza a predicar sobre Jesucristo. En el mismo poder de ese Espíritu Santo que Cristo les dio, él ahora está haciendo exorcismos, está haciendo sanaciones, la gente está viendo, está escuchando el mensaje. ¿Qué está pasando? Ahora está expandiendo esta nueva iglesia, como la conocemos, iglesia cristiana, pero ahora está empezando a tomar ese sabor católico, una iglesia universal que está empezando a expandirse a todos los horizontes del mundo. Así que, una vez más, si lo hizo así el Padre Celestial con su Hijo, es de esperar que con las primeras comunidades cristianas, con los primeros cristianos, también va a ejercer ese mismo misterio pascual, que en resumidas palabras es: no hay mal que por bien no... Ya se les olvidó. No hay... En otras palabras, unas palabras teológicas sería, eso se llama ¿qué? Misterio pascual. Ahora, vamos un paso un poquito más para allá. Ok, ya entiendo este misterio pascual, no es más que por el 90, muy bien, ok. Pero ven acá, ¿y la gente que sufre en el camino? Está bien que vaya a haber un mayor bien como fruto de todo lo que el Padre está permitiendo, pero ¿y la gente que está sufriendo en ese momento? Uno, Esteban, está muerto. Otros, aquí dice, algunos no lograron escaparse para dispersar el evangelio. Algunos terminaron presos y en la cárcel por culpa de Saulo, que los sacó de las casas, de las iglesias. Entraba a las casas para llevarse a los hombres y mujeres y meterlos en y esos que no llegaron a ir afuera a expandir el mensaje. ¿Y eso qué? Como que eso no es justo. Vamos a traducir esto en un lenguaje quizás más concreto, en un tema más contemporáneo. Ok, no hay mal que por bien no venga. El Padre permite algunas dificultades para por medio de esas dificultades sacar un mayor bien. Pero ¿qué pasa cuando por medio de esas dificultades que el Padre permite, personas empiezan a perder la fe? O personas se pierden en el camino.
es que quizás piensen en seres queridos que han perdido la fe, hijos y hijas, quizás padres, hermanos, hermanas, vecinos, amistades que antes estaban con nosotros en la iglesia y pasó una gran tragedia y fueron de los que espiritualmente quedaron encarcelados ante el resentimiento, el coraje, el no creer si Dios existe, por qué permite esto y todas las dificultades. ¿Y esas personas qué? ¿Cuál es el mayor bien para ellos si ya las perdimos? Y aquí el duelo, la tristeza de seres queridos, ante seres queridos que han perdido la fe, que hasta quizás se declaran ateos, no creen en Dios, que quizás están viviendo estilos de vida que son en contra de la iglesia. ¿Y ellos qué? Entiendo, Padre Celestial, que no permite su mal a menos de que por medio del mal quiera sacarle un mayor bien, pero en ese proceso, ¿qué pasa con la gente que queda afectada, perjudicada, que empieza a cuestionar la fe y quizás hasta perder la fe? ¿Y ellos qué? Ahí ahora vamos al Evangelio. ¿Estamos listos? El Evangelio dice lo siguiente. Este es el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 35 al 40. Recuerden, todo aquel que me da el Padre viene hacia mí. Jesucristo que está diciendo, todo aquel que me da el Padre viene hacia mí. Nota que dice viene, no necesariamente que ya está con él, sino que está en un proceso de venir. Todo lo que el Padre me ha dado viene hacia mí. No ha llegado, pero todavía viene hacia mí. Y no solamente nos dice que todo lo que el Padre le ha dado a Cristo viene, está viniendo, está en dirección, viene hacia mí, pero después más tarde dice, la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Ya esto es como una promesa que es de gran consuelo. Saber que en este proceso entre el mal que el Padre permite y el bien que ha de venir, en el entremedio, que muchas personas parece ser se pierden, Jesucristo nos está diciendo, bueno, eso es lo que tú crees. Parece ser que se están yendo en otra dirección, pero Jesucristo dice, todo aquel que me da el Padre viene a mí. Desde nuestra perspectiva parece que se están perdiendo, que están yendo en dirección contraria de Dios. Pero Jesucristo está diciendo, no, ellos están en dirección hacia mí. ¿Pero cómo así? Bueno, ya para entender cómo es eso tiene que ser tu Dios. Aquí levanta la mano que Dios, yo no soy Dios. Pero sí tengo la fe en estas palabras que Cristo dice. Todo lo que el Padre me ha dado viene a mí. Y no se te va a perder ninguno. ¿Qué dice? La voluntad del que me está dando todo y el que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado. ¿Ok? ¿Pero cómo? Bueno, qué bueno saber que todo está en camino hacia ti y que nada se va a perder. ¿Pero cómo así? Qué bueno saber que todo viene hacia ti y que nada se pierde. ¿Pero cómo así? Bueno, el cómo así tenemos que volver otra vez al misterio pascual. No hay mal. Si el Padre está permitiendo que estas personas se pierdan, es porque por medio de ese proceso de ellos estar perdidos es el camino para el mayor bien. También aplica a las personas que están en ese proceso de espera y que parece haberse perdidos. Y Cristo en el día de hoy, en esta lectura, está diciendo todo lo que el Padre me ha dado viene, está en dirección hacia mí. Ante nuestros ojos parece que no.
pero ante los ojos de un Dios que son más amplios, están en camino hacia Él y vienen a Él. Y nada se le va a perder. Tenemos que recordar que el Dios que nosotros alabamos, que seguimos, que predicamos, es un Dios misericordioso. A veces se nos mete tanto en la cabeza el juicio, la condenación, el castigo, todo tiene su lugar. Pero si hay algo que Cristo ha venido a revelarnos es que el Padre es un Padre misericordioso. Jesucristo mismo dice, yo no vine a los que ya estaban sanos, no. Yo vine a los que están enfermos, a los pecadores, a los que necesitan de mí. Esos son los que el Padre me ha dado. Bueno, pues si uno se ha perdido, ese más que otros, porque esa es la oveja perdida que Cristo está buscando. Hay una promesa, hay un consuelo. Ay, ahí está nuestra fe, ahí está nuestra esperanza. No olvidemos, el primero que entró al cielo, o de los primeros que entró al cielo, ¿quién fue? ¿A quién fue de los primeros? Podemos decir que fue el primero, o por lo menos uno de los primeros, a quien Cristo le prometió que ya va a estar en el cielo. Un ladrón que lo estaban crucificando porque robó, por un crimen que cometió. El primero que entró, o de los primeros que entró al cielo, fue un criminal que se robó el cielo, como decimos por ahí. ¿Por qué? Porque justo antes de morir dice Jesucristo, recuérdame cuando entre en tu reino. Y eso es todo lo que Cristo necesitaba escuchar para decirle a él, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y los 30 o 40, 50 años de vida que vivió como un ladrón, y ahora en ese momento solamente con decir recuérdame, ya entró en el paraíso. Ese es el tipo de Dios en que creemos y seguimos, misericordioso, que hasta un ladrón pudo robarse el cielo. En verdad no se robó el cielo, pero bueno, pero queda poético y suena bonito eso. Así que nuestras preocupaciones por nuestros seres queridos, que parece en medio de los males que el Padre permite, parecen ser que se pierden y pierden la fe. Pues el principio del misterio pascual se tiene que aplicar a ellos también. Lo que parece de ellos estar perdidos es parte del mal que el Padre está permitiendo para sacar de ellos un mayor bien. ¿Quieren un ejemplo? Volvamos entonces a San Pablo. ¿Cuál fue el mal que el Padre permite que Pablo hiciera? Persiguiendo a los mismos cristianos. Seguro de los que le tiró peñones a este primer mártir, el diácono Esther. Y aún así, precisamente todo el mal que hizo en persecución de la iglesia es lo que el Padre utilizó para un mayor bien. La gran conversión. Y cuando se convierte en cristiano, que dice, este es cristiano, este es el que mató a mi primo, jaló de las greñas a mi abuelita de la casa y la metió en la cárcel. ¿Este ahora es cristiano? Puedes imaginarte el testimonio de vida. Y no solamente eso, leemos de la Sagrada Escritura, de su propia mano, de su propio puño, lo que él escribió como cristiano, reconociendo que persiguió a la iglesia y después de una conversión se convirtió en el gran apóstol, que no solamente fue de las primeras comunidades que empezaron a ir a Samaria y al área de Judea, no, Pablo se fue más allá, se fue hasta los mundos paganos, a los gentiles, a los que no eran ni judíos. Pero ¿cuál fue la trayectoria que el Padre utilizó para San Pablo? Fue permitir que él fuera uno que persiguiera a los cristianos para después, en su tiempo, en el mayor bien, ser el gran apóstol de los gentiles. No hay mal que por bien no venga. ¿Qué será de nuestros seres queridos? Ese hijo, hija, hermano, hermana, pariente que ya no está con nosotros. ¿Qué será de ellos? No sé. ¿Y cómo será el camino? No sé, pero de seguro sé
que lo que ya esta persona está sufriendo al alejarse de la iglesia es parte del mal que el Padre está trabajando para sacarle un mayor bien. El misterio pascual. No hay mal. Así que terminamos con ese gran consuelo. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre, es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Palabra del Señor.